Yo he estado pensando qué ministrar en esta noche, qué tema traerles, y vengo con un tema muy importante que creo que todos tenemos que conocer. El tema que vamos a desarrollar hoy tiene como título, para que tomemos ya la idea, la conciencia humana. Eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. Vamos a estar hablando acerca de la conciencia humana. Y vamos a ir paso a paso. Me gustaría explicar con detalles, ya que si yo logro explicaros bien y ser fiel a Dios, y ustedes me entienden, creo que el Señor nos va a bendecir hoy a todos. Vamos primero a la santa palabra del Señor, vamos a la columna vertebral de la doctrina, vámonos a un libro muy importante que todo cristiano y estudioso de las Sagradas Escrituras debe leer y estudiar, como es el libro de Romanos. La carta a Romanos, nos vamos al capítulo 9 y al verso 1. Y dice así la palabra del Señor. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor en esta noche. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Miren, la etimología es la ciencia que estudia la raíz de las palabras. En la etimología, la palabra conciencia la definen de la siguiente manera: la facultad del ser humano para formular juicios espontáneos. Así es una de las maneras que la etimología define a la conciencia. También se define como con conocimiento, también la definen de esa manera, ya que es por medio de la conciencia que uno consigue tener noción de sí mismo y de su entorno. Esa es la definición que la etimología formula acerca de la palabra conciencia. Y para refrescarnos un poco la memoria y despertar la conciencia de los oyentes, yo he estado mirando algunas frases célebres acerca de la conciencia antes de entrar en la introducción, para que estas frases célebres sirvan como una primera parte de la introducción. Miren, dijo un hombre llamado Confucio, dijo: la conciencia es la luz de la inteligencia para discernir el bien y el mal. Yo creo que hoy es una noche para aprender y para disfrutar y meditar. Dijo Cicerón: prefiero el testimonio de mi conciencia a cuentos que puedan hablar de mí. Dijo un hombre llamado San Martín: la conciencia es el mejor juez que tiene el hombre de bien. Increíble. Y termino las frases célebres con una frase del gran filósofo y pensador Lucio Séneca. Dijo: nadie es más virtuoso que el que prefirió perder la reputación por no perder la conciencia. Y como es tan importante la conciencia, ese es un tema que yo hoy quiero desarrollar aquí en Conquistando Corazones. Miren, a la luz de la medicina, ya saben ustedes que por medio de los sentidos, el ser humano tenemos 5 sentidos. Tenemos el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido del gusto, y el quinto sería el sentido del tacto. El ser humano tiene 5 sentidos. Con esos 5 sentidos, el ser humano, nosotros podemos percibir el mundo
y podemos percibir nuestro entorno, todo lo que nos rodea. Todo lo que nuestros sentidos perciben, oigan, yo quiero que escuchen esto porque es crucial para entender el mensaje. Y aquí un dato de medicina: todo lo que nuestros sentidos perciben es mandado a nuestro cerebro en forma de almacenamiento y allí es guardado. La pregunta es: ¿en qué lugar se guardan la información que recibimos acerca de nuestros sentidos? Bueno, realmente eso es un misterio. ¿Dónde es que está almacenado? No existe un lugar concreto, específico, en el cerebro donde se almacena toda la información recibida. No es un lugar justo, pero lo que sí sabemos es que la neurociencia sabe que la información que se recibe lo explican de esta manera, es como si estuviese codificada y almacenada. Y esto sucede porque se crean unas conexiones sinápticas entre las neuronas cerebrales, creando entre ellas lo que llaman una red, que sería algo conocido como la potenciación a largo plazo, y llevan esa información a un lugar del cerebro en concreto que la neurociencia llama o especifica o ubica como el hipocampo. El hipocampo es una parte del cerebro que se relaciona, dicen, con la memoria y el aprendizaje. Pero oigan, a pesar de todo ello, de lo que la neurociencia dice, que allí es donde se almacena prácticamente la memoria o la información que recibimos a través de los sentidos, pero es la conciencia que toma la información que se ha almacenado en el hipocampo y luego la interpreta para que nosotros podamos comprender mejor las cosas. Y oigan, hasta aquí es lo que los expertos en la neurociencia saben. No pueden ir más allá. Los médicos, los psicólogos, los psiquiatras no pueden formular un estudio acerca de la conciencia. Ellos, mira, un médico, los psiquiatras, los psicólogos, todo lo que sea en relación a los sentidos, a lo exterior, pueden formular trabajos, hipótesis, pero en cuanto a la conciencia humana, ni los médicos, ni los psicólogos, ni los psiquiatras pueden formular un estudio acerca de la conciencia por dos razones. Número uno, porque la conciencia habita en el interior del ser humano. Ahí es donde ninguna mano humana puede meter y escarbar. Número dos, la conciencia es algo invisible. La conciencia no es algo visible. No es un músculo que pueden ubicar. El corazón es un músculo. Pueden ver a través de una radiografía, ven el interior de tu cuerpo, pero la conciencia no es ningún músculo. La conciencia habita en el interior del ser humano, pero es que, oigan, es que es invisible. Y número dos, es que no es compartible. O sea, la conciencia no se puede compartir. Yo tengo una conciencia, usted que me está escuchando tiene su conciencia, entonces yo no puedo transmitir, yo no puedo compartir mi conciencia con nadie, porque cada ser humano, la conciencia es personal, habita dentro del ser humano, no es visible ni es compartible. Y los médicos y todos los estudiosos en el campo de la medicina y psiquiatría y psicología no pueden formular un estudio acerca de la conciencia porque es algo donde ellos no pueden alcanzar. Pero, oigan, aquí quería yo llegar, pero yo doy gracias a Dios por la Biblia. Gracias a Dios porque, oigan, Dios nos ha dejado la Biblia para que por medio de ella aprendamos lo que los médicos no nos pueden enseñar, lo que los psicólogos no nos pueden enseñar, lo que los psiquiatras, por muchos experimentos cerebrales que hagan, nunca jamás nos podrán enseñar.
Por eso en esta noche vamos a usar únicamente la Biblia para hablar acerca de la conciencia, porque a nivel de la medicina yo no podría hablarles nada, porque a nivel de otro campo académico yo no podría defenderla, pero hoy yo, como un estudioso de las Sagradas Escrituras en el programa Enseñados por la Palabra, vamos a hablar acerca de la conciencia usando únicamente la fuente de información más fiable que existe en este planeta, y ese se llama la Biblia. Así que en 4 puntos muy rápidos vamos a explicar la conciencia humana. Número 1, vamos a responder dónde habita la conciencia. Número 2, vamos a averiguar si la conciencia es buena o es mala. Número 3, vamos a hablar de las conciencias envenenadas y sus consecuencias. Y número 4, vamos a terminar con un antídoto para sanar conciencias. Así que entrando en materia, yendo directamente al punto número 1, ¿dónde habita la conciencia? Tenemos que saber dónde habita la conciencia. Saben ustedes que el ser humano, según las Sagradas Escrituras, es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Romanos capítulo 9, verso 1, el texto que hemos leído: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia, ahí aparece la palabra que es protagonista de nuestro tema hoy. Y mi conciencia, oigan, da testimonio en el Espíritu Santo. Pero miren lo que dice la misma carta, Romanos, esta vez capítulo 8 y verso 16. Dice: el Espíritu, ahí está hablando del Espíritu Santo. Cuando vean en la Biblia la palabra Espíritu, pero la palabra Espíritu con letra mayúscula, siempre se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu mismo, fíjense, da testimonio a nuestro espíritu, y ahí aparece la palabra Espíritu con la E primera en minúscula. Esa es la diferencia. Cuando la palabra Espíritu, la primera letra es mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Cuando es minúscula, se refiere al espíritu del hombre. Y ahora dice: el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oigan, en estos dos textos hay 2 palabras que se repiten, que son muy importantes. En estos 2 textos aparece la palabra da testimonio. Esas son las 2 palabras que se repiten. En Romanos 1:9:1, mi conciencia da testimonio, y en 8:16, el Espíritu Santo da testimonio. Oigan, el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es la parte inmaterial del hombre por la cual se relaciona con Dios. Nosotros no nos podemos relacionar con Dios por medio de la carne. La Biblia dice que la carne ni quiere ni puede agradar a Dios. No nos relacionamos a través del alma. En el alma, ahora lo veremos, habitan las emociones, la voluntad y el intelecto. Si nos relacionáramos con Dios por medio del alma, entonces todo sería por medio de sentimientos. Si hoy yo no siento a Dios, es que Dios no está conmigo. ¿Por qué? Porque sería una relación almática de sentimientos. Pero a veces, en muchas ocasiones, nos sentimos a Dios y eso no significa que Dios no esté con nosotros. Sin embargo, para una prueba bíblica de que el hombre trata con el espíritu, fíjense, Dios trata con el hombre por medio de su espíritu, dice la Biblia: la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. El espíritu entonces es la parte inmaterial del hombre por la cual el creador se relaciona, o el ser humano se puede relacionar con su creador. Entonces es el Espíritu Santo que habla a nuestro espíritu. Ahora, lo que se almacena en el hipocampo, que eso es tomado por la conciencia, la interpreta y la deposita en nosotros.
Por lo tanto, la conciencia habita en el espíritu. Por eso dice, verdad digo, no miento, mi conciencia da testimonio en el espíritu. Y el otro dice, el espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, uniendo estos dos textos, averiguamos que la conciencia habita en el espíritu. Porque no habita en el alma. Ya lo hemos dicho, porque es el asiento de las emociones, la voluntad y el intelecto. Si habitase en el alma, cuando decía que si habitase en el alma, cuando somos movidos por sentimientos, la conciencia no te acusaría. Y fíjense, mire, si la conciencia habita en el alma, cuando hace algo que sientes, la conciencia no se pondría en desacuerdo con tus sentimientos, porque si habita en el alma donde residen los sentimientos, todo lo que hagas porque lo siento, la conciencia no te acusaría, porque va ligada. Pero miren, cuando nosotros analizamos el episodio de Juan, capítulo 8 y verso 7, cuando han traído a una mujer que la Biblia dice, la han sorprendido en el mismo acto de adulterio, y atención, oigan, dice la Biblia, trajeron a aquella mujer al templo, y dijeron a Jesús, hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto de adulterio, la ley de Moisés manda apedrearla. Y dice la Biblia que Jesús, inclinándose, empezó a escribir en tierra. Mira, aquí hay dos cosas a resaltar. Número uno, dice que trajeron a esta mujer al templo. Que la trajeron al templo. Trajeron a una mujer al templo para apedrearla. Menudo lugar eligieron. Traerla al templo para matarla. Al templo se lleva a la gente a sanar, no se lleva a la gente a apedrear. Pero ellos, que eran fariseos, eran escribas, eran saduceos, trajeron a la mujer al templo. Dice la Biblia que Jesús se inclina y empieza a escribir con su dedo en tierra. Digo yo, ¿qué hacía la tierra dentro del templo? Esos son temas a tratar que quizás en otro momento lo tratemos muy despacio. Eso es algo interesante que lo quiero dejar ahí para que piensen. Y dice la Biblia que después de Jesús estar escribiendo en tierra, dice, se enderezó y les dijo, capítulo 8, verso 7, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la primera piedra. ¿Y qué pasó? Miren lo que dice el verso 9. Juan capítulo 8, verso 9 dice, pero ellos al oír esto, es decir, cuando Jesús habló y les dijo, el que esté libre de pecado, venga, tirad la primera piedra. Y dice la Biblia, acusados, ¿por qué? Por sus conciencias, salieron de uno en uno, desde el menor hasta el mayor. Todos se marcharon. Ahora, aquellos hombres sentían de apedrearla, querían matar a esa mujer. La odiaban, la querían matar, lo sentían. Ahora, ¿por qué les acusó las conciencias a todos? Vamos a ver, ¿por una simple palabra? ¿Por una palabra han dejado de hacer lo que ellos sentían, que era apedrearla? ¿Por una sola palabra? ¿Por qué? Porque la conciencia no habita en el alma. Ellos sentían matarla, sentían apedrearla. Pero cuando el espíritu de todos los oyentes, porque la Biblia dice, miren, cuando el hombre muere, el cuerpo, dice, vuelve al polvo de la tierra. Sin embargo, el espíritu, dice la Biblia, va a Dios que lo dio. Cuando el verbo hecho carne habló, por eso dice, al oír esto, cuando la palabra entró en el espíritu, por medio de los oídos, de los sentidos, ese sonido, esas palabras, quien esté libre de pecado, empezó a entrar por los sentidos y fue almacenada en el hipocampo, pero del espíritu salió la conciencia, tomó la información y percibió la conciencia, que quien hablaba era el creador de todas las cosas.
sabía la conciencia que era la verdad quien estaba hablando. Y la conciencia no se pone en desacuerdo con la verdad, porque la conciencia es algo que Dios nos ha depositado para formular juicios espontáneos, pero juicios correctos. Y al no ponerse en desacuerdo con la verdad, la misma conciencia que habitaba en ellos, no Jesús, la conciencia, al haber oído las palabras de la verdad, la conciencia a cada uno les dijo: eres un pecador, deja la piedra, no es digno de matar a esa mujer, deja la piedra. Desde el menor hasta el mayor, todos acusados, cada uno por sus conciencias, se marcharon todos. Por eso, si la conciencia habitara en el alma, no les habría acusado, ellos sentían matarla. Pero cuando el oído escuchó la voz del Creador, la conciencia se sometió y no pudieron mentirse a sí mismos. Todos reconocieron que eran culpables. Por lo tanto, ¿dónde habita la conciencia? En el espíritu. Número 2, ¿la conciencia es buena? La respuesta es, por supuesto que la conciencia es buena, ya que la conciencia, su función es realizar juicios. Pero ahora aquí, mira, fijaros, antes de seguir adelante, miren si la conciencia, su función es hacer juicios, y juicios correctos, que la conciencia es como un juez que te dice si estás haciendo bien las cosas o no. Ponte el ejemplo, hermano, que conduces, son las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, has tenido que ir a la farmacia. La carretera vacía completamente. El semáforo en rojo. Miras por los retrovisores, miras delante, no hay ningún coche. Vas y te saltas el semáforo en rojo. Nadie te ha visto. La policía no te va a parar, no te van a quitar puntos. Pero de pronto, en tu mente hay una batalla, algo se enciende dentro de usted que le dice: no está bien, te has saltado un semáforo en rojo. Ay, si te llegan a ver te quitan puntos del coche. No está bien, te hubieran multado. ¿Qué ha pasado ahí? Si nadie te había acusado. No había nadie te ha visto. Pero ha sido tu conciencia, que aunque no te ha visto nadie, tu conciencia te ha dicho: está mal, no está bien lo que has hecho, te has saltado un semáforo en rojo, y si te llegan a ver. Por eso la Biblia dice: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto. Claro, ¿por qué está dispuesto el espíritu, pero la carne es débil? Por esa razón, hermanos. Pero miren, aunque la conciencia es algo buena que Dios ha depositado para formular juicios correctos, fijaros, la conciencia tiene un enemigo en potencia. La conciencia tiene un super enemigo. ¿Sabes cuál es el enemigo de la conciencia? Usted mismo. Mi conciencia tiene un enemigo, y es que soy yo mismo. Si yo doy lugar al diablo, y digo doy lugar al diablo porque la Biblia dice: no deis lugar al diablo. ¿Saben ustedes que el diablo tendrá el lugar que nosotros queramos ofrecerle? Y habla a los hijos de Dios. Si yo doy lugar al diablo, si yo comienzo a jugar con el pecado, y como diría Proverbios, jugará el hombre con brasas sin que sus vestidos se quemen. Cuando yo empiezo a coquetear con el pecado y a jugar con el pecado y a creer que no va a pasar nada, que Dios no me ve, que Dios me entiende, que Dios me comprende, que yo tengo mis razones, cuando empiezo a jugar con el pecado, puedo llegar a envenenar mi propia conciencia. Y ahí es cuando saltamos al número 3. Punto número 3. Podemos llegar nosotros mismos a envenenar nuestras conciencias. Por eso el número 3 tendría como título: las conciencias envenenadas y sus consecuencias. Fíjense, llegamos al punto donde los psiquiatras no pueden atravesar. Llegamos al punto donde cada vez
que un psiquiatra intenta atravesar esta barrera, comienzan a desvariar, ya que hay muchos psiquiatras que ignoran que hay problemas mentales que no tienen su origen donde ellos dicen. Miren, hay ciertos problemas mentales muy comunes que los psiquiatras no pueden tratar y les voy a decir la razón y el porqué. Por ejemplo, las depresiones mentales. Una depresión mental es un estado de postración y de tristeza continuo. Hay otro que es, por ejemplo, la esquizofrenia. La esquizofrenia es un grave trastorno mental que incluso llega a tener pérdida de contacto con la realidad. Hay otro problema mental, por ejemplo, que es la melancolía involutiva, así la llaman, que es una perturbación psíquica desarrollado por la depresión mental. Por ejemplo, las paranoias también. Se dice que es una psicosis que se caracteriza por manías persecutorias, por alucinaciones. Es lo que luego Proverbios nos lo especifica. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Oigan, ¿la han entendido? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Y para al impío y dile, ¿de qué huyes? Y él dirá, es que me persiguen. Pero no, la cuestión es que huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Qué problema ahí refleja la Biblia? Las paranoias, las alucinaciones. Creen que la gente le persigue. Pero son paranoias. La psicosis, que son desórdenes mentales severos. Están el maníaco depresivo, que son disturbios mentales. Es muy común en la esquizofrenia. Todos esos, hermanos, cuando un psiquiatra se encuentra problemas de este calibre, todos esos problemas mentales muchas veces no tienen su origen donde ellos enseñan. La frase famosa de los psiquiatras es que, bueno, estos problemas se han generado porque la naturaleza es así, dicen. O también suelen decir porque hay un desorden de sentimientos. Bueno, dale lugar al diablo y juega con el pecado y comprobarás lo que Satanás es capaz de hacer con tu mente. Porque no hay campo más favorito para el diablo que trabajar para atormentar, y es la mente. Dale lugar al diablo y juega con el pecado y ya verás lo que Satanás es capaz de hacer con tu mente. Entonces, hay personas, mire, nosotros mismos somos enemigos de nuestra propia conciencia. Hay personas que debilitan sus conciencias. Eugenio, dame Biblia. Para eso estamos en esta noche. En 1 de Corintios, capítulo 8 y el verso 7, dice la Biblia, pero no, miren, pero no en todos hay este conocimiento. En la Biblia, hermanos, créanme que para leerla muy despacito, disfrutas. Es una maravilla leerla despacito, porque no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Y ahora dice, y su conciencia, aparece ahí el protagonista, y su conciencia, ¿qué dice? Siendo débil, se contamina. Entonces también nos encontramos algo que los médicos no nos enseñan, que hay conciencias débiles. Y la conciencia débil, ¿qué ocurre? Se contamina. La conciencia se puede debilitar. Y se puede debilitar cuando ignoramos algo. 1 de Corintios, capítulo 8 y el verso 4. Miren cómo puede uno debilitar su conciencia. Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay nada más que un solo Dios. Hay muchos que piensan, bueno, como un ídolo no es nada, por esa razón yo no me inclino a ídolos. Hay gente que sabe
que una estatua no es nada. Y como un ídolo no es nada, bueno, pues yo no me inclino ante ninguna estatua. Y creen que por no inclinarse ante una estatua, porque dicen que un ídolo no es nada, entonces ellos no pueden debilitar sus conciencias. Pero ¿saben ustedes que uno se puede convertir en un idólatra no necesariamente inclinándose ante una estatua? Por ejemplo, el catolicismo fomenta y enseña la adoración a ídolos y los convierten en idólatras. Pero hay muchos que ignoran que hay otra ruta y otro camino creado por el diablo para convertirte en un idólatra. Y ese otro camino no hay estatuas, no hay imágenes, no te tienes que arrodillar ante ninguna virgen, ni ante ningún santo, ni ante ningún ídolo. Y convertirte en un idólatra. ¿Cuál? Nos enseñó la Biblia, Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, y cita, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, y atención cómo termina el texto, que es idolatría. Cuando uno se convierte en un idólatra, cuando se inclina ante dioses falsos, ante imágenes, pero también cuando se deleitan en fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. También se convierte uno en un idólatra. ¿Por qué? Porque la idolatría, vamos a ver, uno se convierte en un idólatra porque se rinde ante algo. Y ya te rindas ante un ídolo que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, que tiene manos y no palpa, si te rindes a él, te conviertes en un idólatra. Pero si te rindes a la fornicación, te rindes a la impureza, te rindes a las pasiones desordenadas, te rindes a los malos deseos, a la avaricia, también te conviertes en un idólatra. Entonces, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, pero hay gente que ignora cómo uno se puede convertir en un idólatra. Por eso, Primera de Corintios, miren cuáles son las consecuencias de un idólatra. Y ya hemos dicho cómo te puedes convertir en uno. Primera de Corintios 8:10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, dice, ¿no será estimulada a comer a lo sacrificado a los ídolos? Dicho de otro modo para que lo entendamos, yo lo interpreto con unas palabras muy sencillas. ¿Cómo uno puede debilitar la conciencia? Convirtiéndote en un idólatra. Ya hemos visto que convirtiéndote en un idólatra no es necesariamente que te hagas católico. Es que también rindas tu vida a ciertos pecados que aparecen en Colosenses capítulo 3, verso 5. Cuando uno tiene la conciencia débil, ¿sabes cuál es la consecuencia de debilitar la conciencia? Es que cualquiera te puede manejar a su antojo. ¿Sabes por qué hay mucha gente? Mira, hay un dicho que es, donde va Vicente, va la gente. Donde va Vicente, va la gente. Pues cuando tienes la conciencia débil, tú siempre te vas con Vicente. Porque el que tiene la conciencia débil y ha debilitado su conciencia, habla lo que la gente quiere que hable. Acude a lugares que ni usted mismo desea, pero sin embargo hay algo que lo arrastra. No entiendes que eres responsable de sus actos. Se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Tiene la opinión de el primero que le coge y el último que le deja. Y Juan el Bautista era la voz de uno que clamaba en el desierto. Hay quien es la voz de 100.000, porque han debilitado sus conciencias y cualquiera le maneja a su antojo. Oiga, la conciencia, usted puede debilitar la conciencia, pero miren, usted también puede cauterizar su conciencia. Y esto nos lo enseña Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1.
Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, miren, que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces el ser humano no solamente puede debilitar la conciencia, sino que también la puede cauterizar. ¿Saben lo que es la palabra cauterizar? Es quemar una herida para que no sienta dolor. Eso se le hacen a ciertos animales. Se les calientan las heridas para que no sientan dolor. Cauterizar la conciencia es el equivalente a llenarme tanto de doctrinas de demonios y de espíritus engañadores que termino quemando mi conciencia de modo que ya no puedo formular juicios. ¿Y saben la consecuencia de cauterizar mi conciencia? Y oiga, no se tiene por qué creer todo lo que dicen. En estos postreros tiempos, en estos tiempos difíciles últimos, se están levantando muchas doctrinas, engañando a la iglesia. Hay cada enseñanza. Ahora tenemos las redes sociales, se ven por internet movimientos satánicos, hermanos, de veras. Hay doctrinas muy extrañas y hay muchos cristianos que están siendo engañados. Y eso termina cauterizando las conciencias. Y sabes, cuando uno cauteriza su conciencia, que la quema para no sentir dolor, ya no sientes dolor cuando pecas. Y esa es la consecuencia que 1 de Timoteo capítulo 4 y verso 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Oigan, las consecuencias de cauterizar la conciencia es que se convierte en una apóstata de la fe. Y no hay persona más infeliz que aquella que no cree en nada. No hay persona más infeliz que aquella que, creyendo en una ocasión, dejó de creer. Lo lamentable es que el que no cree nada no disfruta nada. Por eso dice 1 de Timoteo capítulo 4, el verso 1 dice, pero todas las cosas son puras a los puros, mas a los corrompidos y a los incrédulos nada les parece puro. Hay gente que todo es malo. En las iglesias hay gente que todo es malo. Si los coros son de adoración, malo. Si son de júbilo, malo. Si hoy predica uno, malo. Si no se predica, también malo. Si el culto es por la tarde, malo. Si se hacen oraciones, malo. Y todo es malo. Pero para el puro, todas las cosas le son puras. Pero no para el corrompido, no para el que ha cauterizado la conciencia, no para aquel que la ha quemado de modo que ya no siente dolor cuando peca. Y no hay cosa más trágica que pecar y que no te duela en el alma. Pero oigan, si alguien ha debilitado su conciencia, si alguien ha cauterizado su conciencia, terminamos con el punto número 4. Hay un antídoto para sanar conciencias. Claro que hay un antídoto. Dios no nos dejó a la intemperie, Dios no nos dejó vacíos, Dios no nos dejó sin recursos. Dios sabía que el ser humano podía llegar a debilitar, podía llegar a contaminar, a envenenar, a cauterizar algo tan bueno que Dios ha depositado, que es la conciencia. Y Dios dijo, si alguien en algún momento de su vida se encuentra con ese problema, hay un antídoto. Hoy en Conquistando Corazones venimos a presentarte un antídoto para sanar conciencias. ¿Sabes cuál es ese antídoto? Dice Hebreos capítulo 9 y verso 14. Dice la Biblia, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? Gloria a Dios para siempre. ¿Cuánto no más limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo?
Si alguien ha debilitado su conciencia, si alguien la ha cauterizado, si alguien la ha envenenado, tenemos un antídoto que los médicos no te pueden dar, que los psicólogos no pueden tratar, que los psiquiatras no pueden formular. Hay un antídoto para sanar conciencias, y es que la sangre del Hijo de Dios se derrame sobre tu vida, es que seas rociado con la sangre de Jesús, y ya verás cómo las conciencias débiles y cauterizadas serán sanadas. Y necesitamos una conciencia buena, porque diría Primera de Pedro 3:16, teniendo buena conciencia. Para en lo que murmuran de nosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Yo te invito hoy a que seas rociado con esa sangre, que tu conciencia pueda ser sanada. ¿Para qué? Para que teniendo buena conciencia los que murmuran sean avergonzados. ¿Sabes? Llegará un momento en el que aquel que te murmura, te critica, te censura, Dios le silencie, porque serán avergonzados. ¿Sabes por qué Dios quiere? ¿Sabes por qué Dios quiere sanar tu conciencia? ¿Sabes por qué Dios quiere que tengas una buena conciencia? Y con esto termino, y esto es una frase personal. Miren, doy la frase y culmino. ¿Sabes por qué necesitamos una buena conciencia? Porque el día que le acusen de algo, miren, el día que le acusen de algo siendo mentira, por eso la Biblia dice, esto es algo que prometió Jesús, dijo, bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. A veces la gente nos acusa con mentiras. Y nos encontramos con la problemática, la gente me acusa con mentiras, ¿qué hago? Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Es un consejo personal que yo lo apliqué a mi vida. Cuando te acusen de algo que es mentira, necesitamos una buena conciencia para hacer esto. No defendernos. Y con una buena conciencia no me defiendo. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque aunque yo me quiera defender y dé una explicación, número uno, mis amigos no la necesitan, porque mis amigos saben lo que soy capaz de hacer y lo que no, y número dos, mis enemigos no me van a creer. Por lo tanto, como mis amigos no la necesitan y mis enemigos no la van a creer, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hoy, en Enseñados por la Palabra, hemos tratado la conciencia humana. Que Dios les bendiga a todos. Si acaso se me olvida, si acaso se me